Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a seguirme en las redes. En esta oportunidad estaremos hablando de los conocidos símbolos Ægis-Galmur y Vegvisir, tan controversiales dentro del paganismo, ya que sus orígenes no son bien claros y se necesita un arduo trabajo de investigación para informarnos correctamente. Puede ser entendible esta desinformación, ya que hay pocos artículos confiables en nuestro idioma. Aún así, en el mundo en que vivimos y con las herramientas que tenemos a mano, podemos traducirlo e incluso acceder a papers académicos. En un video anterior hablé sobre sitios que pueden utilizar para adquirir información confiable. Hay muchas ideas falsas sobre estos símbolos en las comunidades esotéricas y neopaganas también. Y con suerte este video servirá para aclarar mucho, al menos en nuestro idioma, y que en comentarios dejaré información en inglés que pueden leer. Este símbolo en sí toma una variedad de formas, aunque generalmente se representa como un signo cruciforme o radial con 4 u 8 radios y protuberancias en forma de horquilla que tienen un leve parecido con las runas. El Ægis-Galmur no es un símbolo de la edad vikinga, bajo ninguna definición razonable, sino una apropiación mágica postmedieval de un concepto antiguo. En la tradición se presenta en dos formas principales. Un casco mágico llamado Ægis-Galmur, mencionado en la legendaria literatura nórdica antigua. Un símbolo con el nombre de Ægis-Galmur, representado en la literatura oculta islandesa de la era moderna temprana. No hay grafitis, ni artefactos, ni representaciones en textiles o metal. Absolutamente nada. Ni siquiera remotamente similar al símbolo que ha sido atestiguado en el arte nórdico. Sin embargo, el Ægis-Galmur está constantemente ligado a la espiritualidad y la estética de la era vikinga. Solo se necesita una rápida búsqueda en Google para revelar el alcance de esta ignorante conspiración con una ola de falsedades históricas, perpetrados por artesanos, diseñadores y vendedores en todo el hemisferio occidental, que son ajenos o mienten deliberadamente sobre el contexto histórico real del símbolo. Y quiero aclarar una cosa importante: no está mal usar o creer en estos símbolos, lo que está mal es hacerlo pasar por antiguos o mentir sobre su origen y utilización histórica. Sabemos que hay un objeto en la literatura nórdica antigua llamado Ægis-Galmur. Los poemas de las Eddas, Regin y Fafnisfal son probablemente las fuentes más citadas para este término, pero en realidad se mencionan algunos textos nórdicos diferentes. El primer compuesto, Ægis, se traduce convencionalmente como de terror, horror o asombro, mientras que Galmur simplemente significa casco. En Galdabók, un grimorio islandés de 1989, el erudito esotérico Stephen Flowers fue probablemente uno de los principales impulsores en atraer el Ægis-Galmur a la atención internacional, al menos en la contracultura. No se podría considerar que esta interpretación sea aceptable para el material nórdico antiguo a la mano, particularmente porque Galmur debe leerse como cubriendo, porque este era el significado original de la palabra etimológicamente. Casi no hay influencia para apoyar la afirmación de que este yelmo del terror debe entenderse como algo más que un casco en las fuentes originales. En Fafnismal, el enano convertido en dragón Fafnir simplemente afirma que llevaba el casco de terror para mantener a la gente lejos de su tesoro. Nunca se sugiere que sea un sigilo o una figura dibujada o algo más abstracto que una pieza de armadura mágica usada por una criatura fantástica. ¿Y por qué no? Porque los enanos son herreros de renombre, no diseñadores gráficos o magos expertos en símbolos. En el interludio en prosa entre las estrofas 14 y 15 de Reginsmal dice: Fafnir yacía en Gigndahid en forma de gusano. Poseía el casco del terror al que todos los seres vivos temen. En la saga Volsunga, el casco en cuestión se conoce como Ægis-Galmur, un casco y casco de Fafnir. Significativamente, cuando Snorri Sturluson dio su versión en prosa del mito Skáldskaparmal, comentó que Fafnir había tomado el casco que Hreidmarr tenía, que se llamaba Ægis-Galmur, y se lo puso en la cabeza y que todos los seres vivos tienen miedo. Si hubo alguna tradición de un símbolo mágico llamado Ægis-Galmur en la época de Snorri, claramente él no lo sabía. En el siglo XIV, en la saga de Konrad Emperorsson, el motivo de un Wyrm con casco se recicla en un extraño pastiche heroico, donde también parece ser un casco literal en la cabeza de la bestia.
Hay un segundo uso proverbial del término Ægisgalmur, que aparece en el contexto de fuertes líderes políticos y militares que son capaces de conquistar y aplastar fácilmente a la oposición. En este contexto, la frase idiomática llevar o llevar el timón del terror ante alguien significa someter. En la Laxdæla Saga capítulo 33 ocurre cuando uno de los personajes principales, Gudrun Osvirsdóttir, recuerda en un sueño en el que usa un casco de oro con incrustaciones de piedras preciosas que es demasiado pesado para ella. Le dicen que el casco simboliza un cuarto futuro esposo que demostrará ser dominante y frenar sus formas manipuladoras. Incluso en la tradición bíblica, Stjörn, nos encontramos con ver a Ægisgalmur como metáfora de una personalidad celosa y opresiva. Este tipo de fraseo es bastante común en el nórdico antiguo. Por ejemplo, Sitja Afristoli, que literalmente significa sentarse en la silla de paz, pero es realmente una forma proverbial de decir no causar un alboroto. Justo antes del comienzo del siglo XV, el motivo de la Ægisgalmur parece haberse desarrollado en un concepto aún más abstracto. Sorla-Datur, un cuento legendario que representa la descripción de Flateyjarbók de la batalla perpetua llamada Yaningavid. Los autores medievales se refieren al personaje de Högni como teniendo un yelmo del terror en los ojos. Esta frase idiomática se refiere a la penetrante y peligrosa mirada del guerrero, encaja perfectamente con la convención literaria islandesa, pero lo más importante es que une dos motivos similares en la literatura legendaria nórdica. Uno es el artefacto mágico que induce el miedo que adorna al poderoso monstruo o guerrero. La otra es la mirada paralizante, desarmadora o armada que poseen héroes de saga particularmente poderosos y figuras mitológicas. Esta relación de motivos puede haber restablecido el curso para desarrollos posteriores de la Ægisgalmur en la magia islandesa. Hasta ahora vimos que la Ægisgalmur apareció por primera vez en el mapa como un legendario artefacto mágico. Luego se desarrolló gradualmente como una metáfora de rasgos personales particularmente dominantes y agresivos a la alta y baja Edad Media. Pero no es hasta alrededor del 1500 cuando vemos por primera vez la palabra en contextos separados de su significado original y comienza a aparecer en el vocabulario mágico islandés. El libro de magia islandés más antiguo viene a nosotros como el libro de sanguijuelas islandés. Este es esencialmente un manual médico con importantes elementos mágicos. Por ahora, la magia nórdica había estado bajo el hechizo del misticismo cristiano y la magia continental durante varios siglos. Entre los cientos de inscripciones rúnicas adquiridas de Escandinavia medieval, algunas de ellas muestran conocimientos de encantos que podríamos asociar antes con la orden hermética del amanecer dorado que la cultura nórdica. Encontramos versiones de las frases mágicas Agla, Abracadabra y varios cuadros Sator, todos escritos en runas. Pueden haber muchas razones por las cuales se preferían las runas en este contexto. Lo más obvio fue la falta de alfabetización latina en la población en general, por lo que las runas eran una tecnología necesaria para recurrir al comunicar magia escrita destinada a ser leída en voz alta. Las runas con oraciones en lengua latina eran esencialmente aparatos de oración para los no educados. Todo eso es bastante cotidiano en la Escandinavia medieval. A menudo se pasa por alto que la gran mayoría de las inscripciones rúnicas son posteriores a la era vikinga. Sin embargo, la era cristiana también trajo una creciente mistificación de las runas que solo aumentó cuando entró en contacto con las otras tradiciones mágicas. A medida que las runas se desvanecieron en la oscuridad como el sistema de escritura de la gente común, podríamos esperar que hayan alcanzado un protagonismo mágico. La única mención de la Ægisgalmur en Lækningakver proviene en un hechizo de purificación destinado a librar al lanzador de hechizos del odio, la ira y la persecución. El hechizo completo, que incluye decir 3 veces la oración del Señor, no hace referencia al mundo precristiano, excepto por el término Ægisgalmur. Lo mismo podría decirse de la mayoría de los Galdrastafir posteriores también, pero este hechizo en particular no nos indica que dibujemos ningún símbolo. Sin embargo, el manuscrito presenta un par de ejemplos tempranos de Galdrastafir, que incluyen lo que parece una variante cruciforme primitiva de la Ægisgalmur, en un hechizo destinado a detener la ira de un jefe. Es solo uno de los varios hechizos en el libro que muestra conocimiento de la magia continental, y exige que el mago dibuje el símbolo, curiosamente conocido como una cruz, en la frente usando milenrama empapada de su propia sangre. Luego debe ir ante su jefe e invocar una serie de nombres y frases como Agla, y un acrónimo mágico correspondiente a la frase Tú, Señor, son poderosos para siempre. También invoca el orden angelical de los Ofanim, extraído directamente del misticismo judeocristiano y la Cábala.
Entre los siglos XIII y XV, la magia asociada con el rey bíblico Salomón comenzó a circular por Europa. A partir del 1400 en adelante, encontramos grimorios pseudográficos en pleno derecho atribuidos a su nombre. Eso puede parecer muy elevado, pero el propósito de sus hechizos es a menudo el logro de deseos cotidianos mundanos, como castigar a los enemigos, identificar ladrones, ganar amantes, etc. Como ya se ha mencionado, el aspecto de la Xizhalmur varía de un manuscrito al siguiente. Hay muchos sigilos que otorgan exactamente los mismos resultados mágicos, pero se describen de manera variada con nombres como el sello de Salomón. En general, la gran mayoría de los símbolos similares a Xizhalmur en el corpus islandés no se mencionan en absoluto con ese nombre. Curiosamente, hay varios ejemplos en algunos grimorios salomónicos originales que son más o menos idénticos a estos pentagramas islandeses posteriores. Observa alguno de los siguientes sellos en este manuscrito griego del siglo XV del Tratado Mágico de Salomón y dime con franqueza que no te recuerda al Galdrastafir islandés. Esto es porque el origen tipológico del Galdrastafir islandés reside en la magia salomónica más que cualquier otra cosa, y la aparición del Galdrastafir parece crecer exponencialmente con la popularidad de tales tradiciones en Europa. Muchas de las formas más famosas de Xizhalmur y otros Galdrastafir no se atestiguan en Islandia hasta fines del siglo XVIII y a menudo más tarde, alcanzando su punto máximo en la era victoriana. Es cierto que muchos manuscritos anteriores debieron perderse. Las menciones manuscritos mágicos son anteriores a la mayor parte del material sobreviviente, pero su desarrollo desde sigilos ausentes o primitivos a otros más complicados también debe considerarse en esta ecuación. En este video se ha empezado con una pequeña trampa. Seguramente muchos vieron la imagen al inicio del video y pensaron que era el Xizhalmur, pero no lo es. Es un sello creado por un mago anónimo en Bizancio en el siglo XV, que atraía el encanto del misticismo hebreo. El siguiente staff proviene de un manuscrito de principios del siglo XIX. Primero identifica el sigilo como el gran Xizhalmur y proporciona varios ejemplos diferentes de ellos en otras partes, antes de decir este es el sello de Moisés. Ahora echa un vistazo a los sellos de Salomón y David del manuscrito de Huld. Observe la adición de runas en este último. Podría decir que de alguna manera esto tiene algo de contenido pagano, pero no lo es, al menos no en ningún sentido precristiano verdadero. Se habla poco sobre Odín y las otras deidades nórdicas, y se habla mucho sobre Jesús. Sin lugar a dudas, hubo periodos en la historia islandesa donde los Galdravaikur eran altamente ilegales, siendo profundamente heréticos desde un punto de vista teológico convencional. Eso no quita el hecho de que esto es magia cristiana de principio a fin, y que muchos libros podrían haber sido propiedad del clero, como el caso a menudo fue en Escandinavia. Todos los hechizos asumen un universo mágico cristiano en la clásica tradición del grimorio, donde los demonios pueden ser regateados u obligados a hacer su voluntad, puede invocar el poder y la gracia de los ángeles y manipular el mundo a través de las emanaciones de Dios. Es una forma de piratería cristiana más que cualquier otra cosa. Si los encantos mencionan a los dioses nórdicos, lo cual es raro, generalmente se los trata como lo harían en demonología, lo que demuestra que los viejos dioses son simplemente demonios con traje tradicional islandés. Y la iglesia no necesariamente negó su existencia rotundamente. Si no fuera por tales demonios y otros errores de sintaxis de la espiritualidad humana, no habría alternativa a la salvación. Entonces, no hay razón por la cual los dioses nórdicos no deberían ser incluidos entre los duques y demonios del infierno de la magia islandesa, ya que esta había sido la actitud de los islandeses durante cientos de años. Los Galdravaikur solo están llevando la crítica cristiana del paganismo a su conclusión lógica. Está bien ilustrado en el encanto de hacer mujeres silenciosas. Y este hechizo se puede traducir: con este fin, ayúdenme todos los dioses, Thor, Odín, Frigg, Freya, Satanás, Belcebú y todos ellos y aquellos que moran en el Valhalla. En tu nombre más poderoso, Odín.